venida del Papa Pío VII. O sea, es muy elocuente. Todas las versiones originales del siglo XIX hablan de una excomunión bueno, hablan de la primera excomunión, que es la de Abad Iqueito, que era el obispo de Michoacán, de la jurisdicción de Valladolid. Exactamente. Entonces, en esa jurisdicción se hace la primera excomunión real, no esta que anda circulando. Luego hay otras incluso excomuniones que son secuela de esa. Una la del obispado de la Ciudad de México, luego otra en el obispado de Guadalajara. Y bueno, pero en ninguna fuente de Cerdeña y Gallardo, ¿no? Se menciona, ¿no? Así es. Ajá. Ninguna de esas se menciona que que venga del Papa Pío VII. Esto era lo que a mí me llamó mucho la atención, porque sí aparece la duda de, bueno, ¿cómo y por qué se le atribuiría una excomunión directamente al sumo pontífice y no a los obispos, que es, digamos, lo usual, ¿no? Obviamente, bueno, pues sí, el resultado aparentemente es grupos anticlericales, de alguna manera parece ser las primeras ocasiones en que aparece este documento es los años 40-50. Claro. Entonces, este documento, bueno, yo tengo la impresión incluso de que puede ser resultado un poquito también de esta lucha de la guerra cristera, y que de ahí venga un poquito esta polarización. Y entonces viene un documento en el cual o sea, atacar a la iglesia diciendo con una excomunión falsa, exacto, que la iglesia excomulgado a uno de los grandes, al padre de la patria, sí, ni más ni menos. Sí, Rafael, pero no solo la iglesia, sino específicamente el sumo pontífice, es decir, no la iglesia local. No, pero el mero de la iglesia. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, está más allá de el Papa caso, no lo hubiera excomulgado. Fíjate, esa es una muy buena pregunta. Dado que había un patronato real todavía en ese momento, y hasta el siglo XIX a mediados todavía, ¿no? Sí. Las bulas pontificias. Es que yo leí tu artículo de democracia. Muy bien. Por eso me enteré que la historia va más adelante, pues. No, pues sí, claro. Qué bueno, pues ojalá así fueran todos, Rafa. Que todos lean y mucho. Fíjate, yo te decía que había una cuestión el patronato real. El patronato real tenía una característica muy interesante. Si el rey no aceptaba una bula pontificia, la bula no pasaba al imperio, o sea, en este caso a la Nueva España. Entonces, fíjate, incluso eso también es un... O sea, el rey estaba por encima del Papa de alguna manera, dentro de su jurisdicción. Así es. O sea, dentro de la iglesia novohispana, el rey realmente era la última palabra, ni siquiera el sumo pontífice. Lo cual hacía muy sui generis a la iglesia católica muy anglicana. De alguna manera, sí. El rey es también el jefe de la iglesia, sí, ¿no? Sí, no se aceptaba de esa manera, ¿no? No se una decía, manera burda de claro, decirlo. Sí. A diferencia, digamos, del anglicanismo, que sí menciona abiertamente, ¿no? La reina o el rey pues van a ser los jefes de la iglesia. Aquí aparentemente el sumo pontífice seguía siendo el jefe de la iglesia, sin embargo había veto y no pasaban las bulas y el rey no lo quería. Entonces, quién sabe, habría que ver. Ahora, había otro motivo por el cual no podía suceder esto de que el pontífice lo hubiera excomulgado. Resulta que en esa época, cuando es el levantamiento de Hidalgo, el sumo pontífice está secuestrado por Napoleón. Los estados pontificios han sido ocupados por las tropas francesas también. Lo cual también es un motivo extra, aparte de que de alguna manera Hidalgo se levanta con esto de arriba Fernando VII. Sí. ¿No? En contra de Napoleón, precisamente. En contra de Napoleón. ¿No? Ese era un buen motivo extra que no se menciona mucho para pensar que incluso es antieclesiástico el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionan de alguna manera pues también el sumo pontífice está preso a Napoleón. Claro. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí y lo retomamos ahorita, claro, después de la pausa?
Bien, ya estamos aquí de regreso en Tepantlato, el canal cultural de Tepantlato. Estamos conversando con Filiberto Romo, estamos hablando de la falsa excomunión de Hidalgo en la actualidad, y yo quiero recordarles que estamos en vivo y que bueno, nos pueden llamar al 56 74 38 60 y al 55 30 83 65. Pueden escribirnos también a tepantlatoenvivo@hotmail.com y a canalcultural@tepantlato.com.mx. Bien, ahora sí, entonces ya te dejo claro que sí. termines lo que estábamos, la idea que estábamos antes del corte. Claro que sí, claro. Bueno, te decía, ¿no? Es muy interesante esta cuestión de que esta falsa excomunión, pues, también ha sido retomada por algunos autores, ¿no? Uh-huh. De divulgación histórica. Como ¿no? Villalpando, maestro Villalpando, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención una versión Uh-huh. que aparece en un texto de Juan María Alponte, en la cual, de manera interpolada, Uh-huh. se anexa este texto de excomunión y se le pone que va dirigido a Miguel Hidalgo. De hecho, hubo un momento en que incluso pensé que a lo mejor todo el documento era una invención, es decir, que realmente había sido una creación ficticia y que alguien lo había hecho pasar por un documento real. Sin embargo, sí es un documento real, es decir, la excomunión existe. Sin embargo, no es una excomunión del siglo XIX, sino que resulta que haciendo la investigación sobre el parafraseo, el tipo porque se anatemiza y se maldice mucho en este documento. Sí, no, malditos sean sus antecesores, malditos sean sus hermanos, sí. Malditos sean las personas que lo conocen. No, y su cuerpo, y dónde está. Por ejemplo, dice que maldito sea en el río, en la casa, sí. En todos lados va a ser maldito. Entonces, es muy interesante porque yo dije, bueno, ¿habrá existido este documento o no, no? Entonces, pues bueno, resulta que al ir profundizando, al ir investigando, pues el texto existe. Es un texto de la Edad Media. Es un texto que fue recopilado en el siglo XII. Uh-huh. Este texto, el contenido es real, es decir, o sea, esto sí se lo pudieron haber leído los templarios. Por ejemplo, se lo pudieron haber leído exactamente los templarios. Exactamente. Fue en 1314, ¿no? Su ejecución. Pues. Exactamente. Sin embargo, Rafa, al investigar, por ejemplo, este documento del siglo XII, uh-huh. Resulta que a su vez este documento es del siglo XII, el original que se posee todavía. Sin embargo, que era como un machote. Es un manuscrito de estos que ya tienen, ya ves que en la Edad Media ya estaban los scriptorium, uh-huh. Que ya iban haciendo así como las mini Biblias y cosas así, todo a mano, claro. en los cuales por ejemplo en este caso el documento está recopilado en el siglo XII, pero ¿qué crees? Que realmente parece ser que es una recopilación que hace un obispo. De hecho, el texto se conoce como el texto Rofiensis. Por ejemplo, no sé si pudiéramos ver, este texto es el que estamos viendo, es el texto medieval. Uh-huh. Ahí se ve en latín, el texto está escrito originalmente en latín. Uh-huh. Entonces, fue el idioma del Vaticano durante toda su vida, ¿no? Hasta recientemente. Así es, sí, bueno, como idioma oficial todavía se usa. Sin embargo, ya no se usa en las misas, que era el uso común. Todavía Hidalgo le tocó el latín. Entonces, mi abuela también. Sí, a principios del siglo XX sí. Todavía. ¿Iba a misa en latín? Sí, iba a misa en latín. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, este documento parece ser que se recopiló en el siglo XII pero no es un original, no fue hecho en el siglo XII, sino que el documento es una recopilación de excomuniones medievales. Parece ser, porque no hay estudios tan profundos en esto, creo que valdría la pena hacer investigaciones más a detalle.